Vamos a iniciar entonces el semestre 2003-1 de la especialización en desarrollo social y específicamente la materia de tradiciones epistemológicas y métodos de estudio en lo social. Esta materia está pensada para que ustedes puedan, al menos en este semestre lo he pensado así, para que ustedes puedan conocer las grandes tradiciones de pensamiento que se han generado en Occidente. No vamos a ver pensamiento chino, hindú, las latitudes sería muy interesante, pero es muy corto el semestre, pero vamos a ver cuáles han sido las tradiciones que en Occidente se han generado para pensar al complejo mundo de lo social. Esto implica, por definición y por necesidad, tener claro cómo es que se ha pensado a la realidad en su conjunto, ¿no? Es decir, el pensamiento de lo social en las más y los más importantes autores en Occidente tiene que ver con cómo han pensado primero al mundo, ¿no? Cómo explican la estructura de la realidad y a partir de cómo explican esa estructura nos dicen cómo hay que interpretar los problemas sociales, cómo hay que explicarlos en su caso o cómo hay que resolverlos dependiendo de si es la intención o el interés de la o el autor. Desde esa perspectiva, es bien importante entender lo primero y básico que deberíamos tener claro en esta materia. Se llama tradiciones epistemológicas. Bueno, la pregunta elemental y fundamental que hay que hacernos primero es qué es eso de una tradición epistemológica, ¿no? Es muy común o se llega a pensar que hay una especie como de escuelas de pensamiento, ¿no? Y llevan 20 años escribiendo sobre un tema y ya dicen que es una escuela, una tradición de pensamiento. En realidad, una tradición epistemológica se remonta literalmente a siglos, ¿no? Es una tradición desde la cual se piensa nuevamente estructura de mundo, se piensa una antropogonía desde el origen y también se piensa a partir de esto qué es aquello que llamamos o conocemos como la verdad. Esto es súper importante que ustedes desde esta primera sesión lo tomen en consideración y lo, digamos, vayan procesando, lo vayamos procesando de manera colectiva, porque generalmente cuando leemos autoras o autores, nos suelen parecer muy coherentes cada una de ellas o cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, pensando en etapas muy recientes, ¿no? Lee uno a Sloterdijk y bueno, le suena muy lógico, muy coherente, muy sólido lo que plantea de las diferentes esferas, el mundo esfera, el mundo interior del capital y de todas las cosas que habla, perdón. Luego lee uno a Saskia Sassen, una socióloga, y también habla de la globalización, pero lo hace de otra perspectiva y de otra manera, ¿no? Y también suena muy coherente lo que nos está diciendo. Y luego leen a Zizek, ¿no? La verdad es que de pronto se lee a este filósofo, está muy de moda, y de pronto a Zizek se le lee y también dice cosas aparentemente muy coherentes, interesantes, pero nada tiene que ver con Saskia Sassen ni nada tiene que ver con Sloterdijk, ¿no? Y luego se van un poquito más para atrás y leen a Rawls o a Habermas y les suena tremendamente coherente y potente lo que les está diciendo, pero nada tiene que ver con estos dos autores que he mencionado o los otros que se pueden seguir citando y mencionando durante horas, ¿no? ¿Qué diferencia a los autores además del contenido específico de sus ideas? Bueno, lo que les diferencia en términos radicales es su posición respecto de lo que es la verdad y el conocimiento. Y esa posición respecto a lo que es la verdad y el conocimiento es lo que va a determinar el contenido y estructura de esto que llamamos tradiciones epistemológicas. Cada una de estas y estos autores que muy abuelo de pájaro estoy mencionando en esta primera aproximación, cada una de ellas o ellos forma parte de una tradición de pensamiento que articula sus ideas a partir de un conjunto de postulados que en términos genéricos pudiéramos denominar como criterios de verdad. Es decir, cómo construimos la realidad, cómo construimos la verdad
cómo la descubrimos, sería otra idea, o bien cómo la asimilamos a partir de el desentrañamiento de sus contradicciones internas, que sería una perspectiva también diferente a estas que he mencionado de manera previa. ¿Cómo podemos entonces encontrar cuáles son los asideros que nos den firmeza al momento de aproximarnos al conocimiento de estas tradiciones y de cómo se han ido articulando a lo largo de la historia? ¿Por qué Marx pensaba como pensaba? ¿Por qué Hegel lo hacía como lo hacía? ¿Por qué Marx y Hegel se parecen en ese sentido, no? ¿Por qué Kant, por ejemplo, pensaba como pensaba? ¿Y por qué Rawls, uno más contemporáneo a nosotras y nosotros, se parece tanto a Kant, ¿no? Bueno, se parecen mucho porque parten de supuestos muy similares en términos de constitución de la realidad y de constitución y construcción de las ideas y el conocimiento. Y así vamos a ir viendo autoras y autores y vamos a ir desentrañando por qué unas y otros se parecen, por qué unas y otros tienen, digamos, elementos de similitud y elementos que les diferencian radicalmente. Desde esta perspectiva, lo que deberemos entender a lo largo del curso es que hay posiciones que pueden resultar incluso irreconciliables. Hay mucho esta pretensión muy de moda también en algunos círculos, en algunos espacios, en los cuales se habla de que ahora se es ecléctica o ecléctico, ¿no? Yo soy ecléctico, ¿no? Y entonces dicen, quienes piensan así, que se puede agarrar lo mejor de cada autora o autor y a partir de eso construir una propia idea. Eso no se puede hacer en términos estrictos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay criterios de verdad diferenciados. Algunos de ellos, insisto, contrapuestos y muchos otros irreconciliables. ¿Dónde inició esto? ¿Cómo inició esto? Bueno, esto inicia en Grecia y al iniciar en Grecia, pues tenemos que remontarnos, como les decía hace un momento, literalmente a siglos y siglos de pensamiento y de formación de ideas. Voy a poner la pantalla y para, digamos, avanzar sobre esto que les estoy comentando, voy a exponerles de qué se trata la materia en general y voy a hacer un comentario muy rápido, a vuelo de pájaro, como se dice, de cada uno de los núcleos temáticos que vamos a revisar a lo largo del semestre, para después dar paso ya, iniciar con la primera sesión que implica el desarrollo del tema 1. Entiendo que tenemos alrededor de 16 sesiones a lo largo de este semestre, y en esas 16 sesiones habremos de desarrollar estos 9 temas generales. El primer tema está planteado a manera de introducción y vamos a ver cómo y dónde se originan las tradiciones de Occidente, sus fuentes y sus referentes, ¿no? Vamos a ver los antecedentes, de dónde comenzó la reflexión en la estética y el mito. Vamos a dar un recorrido muy general en Grecia y nos vamos a centrar en 3 temas que son fundamentales en Grecia y que dan origen a esto que podemos llamar tradiciones epistemológicas de Occidente. El origen del lenguaje como una preocupación epistemológica, la invención del concepto en cuanto tal, la posición del relativismo frente al idealismo, que son 2 de las primeras posiciones que se confrontan, y el determinismo frente al indeterminismo semántico, que tiene plena y completa relación con el tema previo. Vamos a pasar después a un segundo tema, donde abordaremos la cultura general romana en 3, digamos, aristas que son fundamentales para entender esto de lo que estamos hablando acá. El poder, el cristianismo y el derecho, ¿no? Los romanos son grandes inventores de muchas cosas y ellos inventan el derecho, como lo conocemos ahora, al menos en la tradición mexicana y latina, pero también vamos a ver cómo hay filosofías que son los antecedentes primigenios de lo que hoy entendemos que es un sujeto, ¿no? Vamos a ver cómo en Roma se da la emergencia del cristianismo, no solamente como una religión, sino también como un factor de poder y por lo tanto un prisma y un lente a partir del cual se observa y se asume que es la realidad. Y vamos a ver varios elementos de la estética o desde las teorías estéticas
vinculadas a los temas del mando, la obediencia y la representación simbólica del poder, como mecanismos o como formas de aproximación a la realidad. Vamos a ver cómo a lo largo de todo el Imperio Romano y la Baja Edad Media va a haber una preeminencia del pensamiento platónico a través de Agustín de Hipona. El tercer tema que vamos a revisar es clave, me parece, para el semestre. Bueno, asumo que todos son clave, ¿no? Pero este es, digamos que un núcleo de tránsito entre el mundo antiguo y el mundo contemporáneo, y vamos a ver como grandes temas la aparición del gótico, ¿no? Esta propuesta estética fantástica como una expresión de lo político. Vamos a ver la revuelta de Asís, le llamo yo, y vamos a ver las posiciones que se desarrollan de Francisco de Asís a Tomás de Aquino, y vamos a pasar de allí al surgimiento de esto que varias y varios autores han llamado la modernidad, ¿no? La modernidad que tiene núcleos fundantes, como les dice Habermas, y vamos a ver ahí 5 temas, ¿no? El Renacimiento, la Reforma Protestante, la invención de la ciencia y su disputa por la verdad, la invención de América y el problema de la otra edad, y la aparición plena del sujeto moderno con Descartes y otros filósofos, ¿no? Estas, digamos, líneas de pensamiento dan origen a esto que, insisto, se llama, o van no dando origen, sino que van generándose como eslabones que van generando estos encadenamientos de lo que hoy llamamos tradiciones epistemológicas. A partir de la modernidad, entonces, surgen 3 grandes tradiciones de análisis del poder. ¿Y por qué hablo de análisis del poder y no de lo social? Porque otra vez, cómo piensan a lo social estos autores depende en buena medida de cómo piensan a la realidad y al poder. Por eso vamos a ver la tradición republicana o del pensamiento republicano, vamos a ir de Maquiavelo a Rousseau, vamos a ver el surgimiento de la tradición liberal democrática de Locke a Kant, que es la tradición que nos da todo el paraguas que hoy tenemos de derechos humanos, y vamos a ver lo que algunos llaman la tradición de la teoría del soberano, que va de Hobbes a Hegel, ¿no? Vamos a pasar de ahí a la complejidad del siglo XIX. Vamos a ir viendo cómo a lo largo de los siglos, hasta prácticamente el XVIII, hay como grandes bloques, ¿no? Hay como una predominancia de ciertas estructuras de pensamiento, de poder, de concepción y de apropiación de la verdad, pero en el siglo XIX hay una explosión de visiones y de posiciones, y vamos a ver respecto de los temas que nos importan, desde luego, hay mucho más, pero pensando en los temas que nos importan, vamos a ver cómo surgen 3 bloques de pensamiento que un gran sociólogo, como lo es Robert Nisbet, nos describe con mucha claridad. Él dice que a partir del siglo XVIII, finales, principios del XIX, van a surgir 3 grandes posiciones de pensamiento social, que es el liberalismo, el conservadurismo y el radicalismo, como le llama él, ¿no? De ahí nos vamos a ir al tema 6, en donde vamos a ver cómo hay una época a caballo del 19 y el 20, ¿no? Hay una serie de rupturas epistemológicas ahí, en donde vamos a observar cómo se generan discusiones respecto a lo social, respecto de los grandes problemas del urbanismo que surge a partir del siglo XIX. Vamos a ver la crisis del arte, ¿no? Y nuevamente las crisis de las teorías estéticas como una forma de aproximación muy potente a lo social, y vamos a ir de Hegel al postimpresionismo. Vamos a ver las vanguardias estéticas y la emergencia del siglo XX. Vamos a ver también cómo en el siglo XIX, segunda mitad, se da una tremenda crisis de la filosofía. Vamos a ver de Kierkegaard a Nietzsche, y luego la aparición de la sociología como disciplina autónoma, con 5 grandes referentes: Comte, Marx, Durkheim, Weber y Norbert Elias. Vamos a ver un tema en particular que yo le he denominado como la caída de los últimos monopolios de la verdad, y a partir de ahí vamos a dar paso a el siglo XX ya en pleno, y vamos a iniciar con la Escuela de Frankfurt. Vamos a ver 3 grandes autores de que son representativos de esta corriente de pensamiento: Walter Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheimer. Vamos a ver las nuevas formas de plantear la estética y por lo tanto cómo se plantea también buena parte de la realidad y lo social, y vamos a ver de Marcel Duchamp a Andy Warhol. Vamos a ver
las teorías en torno a los fascismos y los intentos de restauración de la teoría del soberano. Esto lo vamos a ver a través de autores como Sandel y como Claude Lefort. Y también el surgimiento de lo que algunos llaman la nueva ola democratizadora, ¿no? Desde ahí vamos a ver desde Huntington, Bobbio y otros autores que hablan de estos temas. Vamos a pasar de ahí a la segunda mitad del siglo XX y vamos a ver las escuelas en disputa más representativas, ¿no? Vamos a ver al neomarxismo, como se plantea después de que entre en crisis el modelo del socialismo realmente existente, la propuesta del libertarianismo, o incluso, como le dicen algunos, a esta idea de el anarquismo, por ejemplo, pensando en Nozick y otros autores. Vamos a ver algunas de las teorías de la justicia y sus elementos, y vamos a ir de Rawls a Fraser. Vamos a ver la respuesta que les da Habermas y la lectura que hacen los posmodernos de nuestra realidad, fundamentalmente pensando a partir de dos autores que son Lyotard, François Lyotard y Gianni Battimo, ¿no? Y vamos a cerrar el semestre con un tema que es clave para su formación en esta especialización, que es la disputa por la pobreza, ¿no? A partir de la década de los 70, a partir justamente de estas escuelas sociales en disputa, van a surgir diferentes enfoques más operacionales, que son pues, el enfoque que surge a partir de las Naciones Unidas, esta idea del desarrollo humano, el enfoque que tiene el Banco Mundial, una lectura alternativa desde la fenomenología de Heidegger, y también vamos a ver la nueva doctrina social de la Iglesia y el impacto que tiene en el pensamiento social latinoamericano, por ejemplo, ¿no? La teología de la liberación y otras corrientes bastante interesantes, para terminar con esto que se llama, o he dado llamar acá, las opciones del sur, que van desde las epistemologías, las epistemologías del sur o las epistemologías decoloniales, como le llaman algunos, ¿no? Digamos, es el gran recorrido que vamos a llevar a cabo y bueno, pues vamos a ir revisando lecturas que a mi juicio les permiten a ustedes recorrer algunos de los temas clave y algunos de los temas fundamentales que se desarrollan en cada una de estas posiciones. ¿Alguna pregunta o comentario respecto a esto que les acabo de mostrar? Lo voy a subir al Classroom para que lo puedan revisar con mayor detalle y ustedes tengan un mapa de ruta, ¿no? De lo que vamos a ir viendo. ¿Alguna pregunta o comentario de esto hasta acá? ¿Nada? Bueno, No. vamos entonces a iniciar con el primer bloque que les había mostrado, que son justamente cómo y dónde van a surgir las tradiciones del pensamiento en Occidente. Hay una historia larguísima que vaya, nos podría llevar un curso entero a abordarla, pero vamos a iniciar con lo que este gran filósofo que acaba de fallecer hace poco, Antonio Escotado, llamaba el tránsito de la physis a la polis, ¿no? En Grecia, la Grecia antigua, es donde vamos a encontrar los orígenes de Occidente y los orígenes de las más potentes tradiciones epistemológicas que todavía hoy nos alcanzan. Para mucha gente pensar en los antiguos es un asunto ocioso o puede parecer más un ejercicio de, pues, no sé, de alguna especie de erudición o de alguna cosa que no tenga mucha, digamos, utilidad. Y bueno, hay quien se rehúsa, ¿no? Dice, bueno, esas son ideas muy viejas, ¿no? En realidad, pues, las ideas ni son ni viejas ni nuevas, ¿no? Son ideas en términos muy generales y por lo general tenemos criterios tanto epistemológicos como metodológicos como teóricos que nos permiten determinar hasta dónde ciertas cosas o ciertas posiciones nos explican ciertas cosas. Y si no nos permiten explicarlas, el conocimiento de métodos lo que nos permite es la posibilidad de plantear preguntas adecuadas. ¿Qué les quiero decir con esto? Conocer de epistemología en estas coordenadas que les estoy planteando no es estrictamente para que ustedes puedan tomar una explicación de la realidad que puede ser plausible o lo que ustedes quieran y aplicarla a ciertos contextos determinados. En realidad lo que nos muestra y nos enseña la epistemología
son formas de construir preguntas. En muchas ocasiones, el inicio de una buena investigación, o para decirlo con todas sus letras, el inicio de toda buena investigación debe partir de preguntas pertinentes. No todo lo que se pregunta es pertinente para generar conocimiento y no todo lo que se pregunta es pertinente para adentrarnos en la comprensión de la complejidad de lo social. Desde esta perspectiva, los griegos son una sociedad fantástica para nosotras y para nosotros, porque son los primeros que se plantean preguntas que tienen que ver con la forma de racionalidad que hoy nosotras y nosotros seguimos utilizando, ¿no? Una racionalidad que apela a los hechos y que apela a la causalidad como principio de conocimiento. Recuerden ustedes que en la Grecia antigua, bueno, de entrada no se llamaban griegos a sí mismos, ¿no? El nombre de griegos se los pusimos ya en la modernidad. En realidad eran helenos, ¿no? Ellos más bien se entendían como la comunidad panhelénica, ¿no? Y vaya, se consideraban gente de mar y vivían en estas zonas. Ocurre en Grecia, y esto es de verdad importantísimo para entender todo esto que se llama tradiciones epistemológicas. En Grecia inicia lo que Nietzsche va a llamar después la aurora del pensamiento, porque los griegos comienzan imitando, ¿no? Los antiguos helenos, imitan lo que tienen alrededor, imitan sobre todo a Egipto, les encantaba lo que hacían los egipcios, ¿no? Pitágoras viajó a Egipto, Tales viajó a Egipto, Platón todavía se aventó su viaje a Egipto, según sus biógrafos, Empédocles y otros habían viajado constantemente, que era el gran imperio de la época, ¿no? Junto con el imperio persa. Les fascinaba, sobre todo, de los egipcios el arte, ¿no? Para los griegos, los egipcios tenían una serie de modelos bastante interesantes que ellos van a comenzar a imitar y que van a llevarse y se van a apropiar para su cultura. Los helenos antiguos también van a brevar de dos culturas previas a ellos, ¿no? La cultura minoica y la cultura micénica. Recuerden ustedes que la guerra de Troya, por ejemplo, según lo que nos narra Homero, pues es una guerra que se da de Esparta y Micenas y Troya, ¿no? Menelao y Agamenón eran los reyes de Esparta y de Micenas, y luego marchan en contra de Troya por mandato de Zeus, ¿no? Y esta cultura que abreva de los fenicios por un lado, abreva de la cultura cretense y de la cultura minoica, pues lleva a los griegos a constituir una forma de concebirse en el mundo y sobre el mundo de manera tremendamente peculiar y tremendamente inédita en la historia de la humanidad. ¿Por qué digo que es inédita y peculiar? O peculiar e inédita. Bueno, lo es por diferentes razones. Y es que para los griegos, en realidad, lo que está ocurriendo siempre es un mundo que discurre a partir de un conjunto de elementos que ellos consideran que son constitutivos de la realidad y del universo. Para los griegos, en un primer momento, lo que tenemos es que ellos están pensando siempre en términos religiosos y en términos políticos. La religión griega es una religión súper interesante en la cual lo que se tiene es una forma de concebir al mundo que empieza a generar, explicaciones que tienen que ver sobre todo con la explicación de cómo surgió el mundo, ¿no? De cómo el mundo se formó y a partir de cómo el mundo se forma y a partir desde luego de cómo el mundo se constituye, los griegos desde luego van a, insisto, generar un conjunto de posiciones y de proposiciones bien interesantes que les quiero mostrar gráficamente. Para los compañeros griegos o los helenos antiguos, es, insisto, interesantísimo lo que estaba pasando en otras sociedades. Fundamentalmente, los griegos van a tomar de Egipto una idea que va a ser un parteaguas para el pensamiento de Occidente.
Esa idea que toman es la idea del canon, es decir, el orden, ¿no? ¿Por qué hablo del canon y por qué hablo del orden? Los egipcios son los primeros en inventar lo que podríamos denominar como un canon estético, ¿no? Lo que podríamos denominar como un orden, en el sentido que luego los griegos van a desarrollar también como órdenes estéticos. Recordemos, lo vamos a ver a detalle más adelante, que hay tres grandes órdenes estéticos en Grecia, ¿no? El orden jónico, el orden dórico, el iónico y el corintio, ¿no? Bueno, esta idea del orden, ¿no? Así tal cual lo estamos escuchando y tal cual se dice, los griegos lo obtienen y lo van a imitar de los egipcios. ¿En qué sentido lo digo y por qué es importante observarlo? Miren, les voy a poner la pantalla y les pido que me digan cuándo ya se está observando, ¿no? Quien haya ido a cualquier museo donde se muestre algo egipcio, seguramente ha visto este tipo de figuras. Ya se observa, ¿no? Sí. Sí, Ya, claro. profesor. Fíjense cómo los egipcios generan una estética que va a tener una duración de 3000 años, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque, insisto, los egipcios le van a enseñar a través de la estética a los griegos que la realidad se puede representar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues es una estatua del rey Menkur, ¿no? Y dos diosas que lo acompañan. Esta escultura es de alrededor del 3000 antes de Cristo. Y fíjense ustedes la estética egipcia, cómo funciona, ¿no? Tenemos siempre una idealización del cuerpo humano. Seguramente había gente que estaba así, ¿no? Se veía como este. Pero fíjense cómo hay una enorme rigidez en la estética del cuerpo de este rey, ¿no? De este faraón. Vean la perfección del cuerpo y lo mismo de las diosas que le acompañan, ¿no? Son cuerpos estéticos, pero tremendamente rígidos, ¿ya vieron? ¿No? Los hombros están en línea recta, solamente hay una noción de cierto movimiento en el faraón con el pie izquierdo hacia adelante. Fíjense cómo la mano izquierda la tiene apretada, la mano derecha la tiene abierta, ¿no? Las dos diosas tienen los puños cerrados y eso implica poder, ¿no? El puño cerrado siempre simbólicamente ha simbolizado el poder, ¿no? Entonces el faraón, con todos los jeroglíficos que están acá, pues es una figura que ustedes, si van a cualquier museo, insisto, de cultura egipcia, pueden ver una escultura del año 3000 o pueden ver una del año 200 antes de Cristo y va a ser igualita. No va a tener cambios. ¿Por qué? Porque lo que estaban representando era la divinidad. Y si la divinidad es cierta per se, entonces no tienes por qué cambiarla la representación, ¿sí me explico? Todas las representaciones de lo divino en Egipto, perdón, va a ser idéntica en términos de un canon. Lo divino se representa así, porque lo divino no cambia, es inmutable, no se transmuta, no se modifica. Y al no modificarse y al no cambiar, entonces hay que representarlo de la misma manera. Fíjense qué interesante idea de la apropiación de lo que es lo real, ¿no? Porque a Dios no lo ves sino a través del cuerpo del faraón, ¿no? El Dios está encarnado en el faraón. Bueno, lo represento entonces de una manera que tiende a la perfección, ¿cierto? Esto es lo que hacen los egipcios. Voy a quitar la imagen y voy a volver a compartir la pantalla para que puedan ver otra imagen. Que en este caso, por ejemplo, yo creo que ya la ven, va a seguir el mismo canon. Aquí está sentadito, ¿no? El faraón. Pero fíjense cómo el canon es el mismo. Este que está aquí a la izquierda, ¿no? Si ven a la izquierda de la pantalla, pues es la misma, ¿no? Hombros rectos totalmente, todo derechito, cuerpo estilizado, idealizado hacia la perfección. El rostro siempre no es un retrato, son cosas que hoy les llamaríamos los tronis, ¿no? Pintan de memoria rostros para intentar idealizar a la realidad y captarla en su esencia pura, ¿no? Eso es lo que buscaba este canon. Bueno, lo que buscan es efectivamente encontrar cuáles son
los patrones geométricos que tenemos a la vista y que podemos procesar a partir de la inteligencia y que reflejarían de alguna manera los patrones perfectos de la geometría idealizada en la cual pensaban los egipcios, que luego Pitágoras se lleva a Grecia y que permea en todo el pensamiento de los helenos antiguos. Bueno, ¿por qué les estoy mostrando esto? Ocurre que en Grecia, lo que vamos a ver, miren, algo antes de pasar a esto, les voy a mostrar. Fíjense cómo efectivamente hay una diferencia en cómo se representa a lo divino y cómo se representa a lo mundano, ¿no? Fíjense, por ejemplo, hay dos imágenes que les voy a mostrar ahora, en las cuales los egipcios pues, generalmente están representando, me dicen si ya la ven. Ya se ve. Bien, voy a ponerle. Miren, esta es una estatua de madera. Y pues sí lo ponen acá gordito, ¿no? Calvo, no estilizan el cráneo, ¿no? Lo ponen tal cual, es un retrato de este cuate, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? Pues porque no representa a Dios, ¿no? Entonces no tienes por qué seguir un canon, ¿sale? Aquí lo está representando en su mundanidad. Hay un canon estético, pero no idealizado o estilizado de tal manera que represente a lo divino. Lo que están buscando aquí es representar al mundo tal cual, y a le ha de haber pagado algún buen artesano, un buen artista, para que hiciera su estatua, ¿no? Tenía dinero seguramente para pagar, era un escriba, ¿no? Estos escribas eran los que llevaban las cuentas y registros de los almacenes y granos que tenían en Egipto, pero fíjense cómo lo construyen, lo hacen en madera, es un material más barato que el mármol, ¿no? Es más fácil de tallar, no tiene tal durabilidad. ¿Por qué hacían las estatuas de los dioses en mármol? Pues para que duraran por la eternidad, ¿no? No era fácil conseguir ese material en la antigüedad y lo reservaban para las figuras divinas. ¿Qué es lo que tenemos entonces con los compañeros helenos en la antigüedad? Fíjense, a partir de más o menos el siglo VII antes de Cristo, o antes de nuestra era, van a empezar a aparecer en Grecia un conjunto de esculturas que se van a ver como esta. Y ahora se las pongo en pantalla. En Grecia vamos a ver, insisto, una apropiación del canon de los egipcios, y en esa apropiación de ese canon, lo que vamos a observar, déjenme ver si me avisan cuando se vea, ¿no? Por favor. Está cargando, la verdad. Ya se ve. Bien. ¿Quién me dice similitudes y diferencias de con el faraón que vimos? Esta escultura no está tan cuadrada, se ve como que tiene movimiento y también que lo representa desnudo, cuando la figura de faraón no estaba desnudo. Bien, de acuerdo, Eloy, pero está igual de cuadrado que el otro, ¿no? Está rígido, ya vieron las manos, los hombros, ¿no? Está así. Y la patita izquierda para adelante, ¿no? Igual que el faraón, ¿se acuerdan? Sí. Pero el tema Y los puños cerrados. Así es, lo que mencionó Eloy es fundamentalísimo, está desnudo. ¿Por qué creen que está desnudo? Porque no representa la divinidad, por así decirlo. Exactamente. Los griegos están preocupados por lo humano. Es un gran cambio, es el cambio radical que vemos entre el patrón estético de los griegos y el patrón estético de los egipcios. ¿Qué es lo que pasa con estas esculturas? Si ustedes revisan teorías estéticas, se van a encontrar que este tipo de esculturas son denominadas como los koroi, ¿no? Así se los van a encontrar. Pero a diferencia de lo que vimos con el faraón, que era una representación de lo divino, en Grecia, de acuerdo con Jean-Pierre Bernat y otros expertos en el mundo antiguo de Grecia, lo que nos dicen es que va a surgir una idea del sujeto, ¿no? No importa entonces ahora representar a la divinidad como tal, desde luego que sí hay ese interés, pero también hay el interés de representar a lo humano. Humano visto así. Pero, insisto, a partir de Bernat, de Graves y de grandes
sabios que conocen muy bien la antigüedad griega, lo que nos dicen es que los griegos tenían una peculiaridad y es una sociedad que está empezando a inventar la polis. Todavía no nace la polis como tal, pero están en este tránsito, les decía yo, citando a Escotado, de la physis a la polis, ¿no? Están pasando del análisis, el conocimiento del mundo natural a el mundo de lo político, al mundo de la organización de la comunidad, que se da leyes y que se da principios de organización a partir de la explicación racional del mundo. El mito es una explicación racional del mundo, de hecho. Claro, no establece principios de causalidad, pero es una explicación racional. Es una forma de razón, pero, a final de cuentas, hay una explicación fuera de lo estrictamente religioso para darnos cosmogonía y para darnos una antropogonía. Los griegos están en esto y lo que retoman de Egipto es el canon, la idea de que hay una forma adecuada de construir algo. Fíjense lo potente de este pensamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo me represento yo? ¿Cuál es la forma apropiada de representarme? Todas las esculturas son igualitas. Se genera la misma técnica y perdura por siglos la técnica para construir esculturas. Pero lo que vemos con los griegos entonces es esta pretensión de cómo es correcto representar algo. ¿Y por qué es correcto? Porque lo dice Fidias, el gran escultor, ya en el siglo IV, V, o porque lo decía quién. ¿Sí me explico? Los griegos empiezan a preguntar esto. Es decir, está bien, hay un canon, hay una forma apropiada de representar lo divino con los egipcios, qué bueno por ellos. Pero nosotros, los helénicos, tenemos que representar la realidad de manera adecuada y correcta. ¿Y cuál es esa forma de representar la realidad de manera adecuada y correcta? A diferencia de los egipcios, los griegos tienen una capacidad impresionante de explicarnos cosas. Y lo que vamos a ver con los compañeros griegos es esto que les voy a poner de nuevo en la pantalla, denme un segundo porque se cerró la imagen. Lo que nos vamos a encontrar con ellos es que no solamente son capaces de hacer algo con base en patrón, con base en elementos que constituyen a partir de la matemática y la geometría, sino que son capaces de explicitarlo. Es decir, nos dicen el qué y el por qué. Esa es una peculiaridad fantástica de la cultura griega, porque por primera vez los griegos lo que hacen es, insisto, establecer principios de causalidad y nos van a decir por qué es correcto y por qué es adecuado representar a los koroi de esta manera. Fíjense lo que hacen los griegos. Hay textos, hay imágenes recuperadas de la cultura helénica que muestran estos patrones que se generaban por los escultores que hacían estas esculturas fantásticas de los koroi y que establecieron la idea de la proporción. Esto es una novedad gigantesca en la historia del pensamiento, ¿eh? La idea de que hay un patrón universal que hay que repetir. Los griegos se dan cuenta, y luego lo van a desarrollar, ya insisto, escultores como Fidias y otros más, pero los griegos se dan cuenta de que el cuerpo humano obedece a una proporción, ¿no? A una cierta escala. Y estudian mucho. Hay una doble dimensión en estos koroi. Recuerden ustedes que para los griegos, en la política podían participar los hombres libres, propietarios, los que nacían solamente en la ciudad de la cual formaban parte. Esto ya va a ser hasta el siglo V. Todavía en esta etapa del periodo arcaico, como se le llama, los griegos están en un proceso de colonización de las islas del mar Egeo. Lo que hacía era que cuando crecían las familias y clanes, mandaban a cierto número de personas, de familias, a las islas de enfrente e iban colonizando, ¿no? Y entonces se extendía el poderío de estos clanes y al expandirse iban formando estructuras cada vez más complejas de comercio y de poder político. Pero los griegos sabían que enfrente tenían a la amenaza persa y enfrente del otro lado tenían a la amenaza egipcia. Había que armarse, ¿no? Entonces, a la guerra podían ir los que podían pagarse su lanza y su escudo. Esa era una regla.
fundamental. ¿Quieres ser ciudadano espartano de Micenas, de Creta o de donde sea? Pues tienes que ser propietario, tienes que ser nacional de aquí o formar parte de las familias que están colonizando nuestras islas, y por lo tanto tenemos una comunidad que compartimos. Por eso los helenos se consideraban una gran familia en realidad, ¿no? Y por eso se genera esta identidad nacional de lo griego. ¿Por qué? Porque todos hablaban, a pesar de que había 4 grandes dialectos en toda la Grecia antigua, eran muy similares, tenían palabras muy parecidas y podían comunicarse y aprendían unos de otros sus variantes lingüísticas, ¿no? Entonces los griegos, que eran esta gran familia panhelénica, insisto, por eso consideran que son los mismos, adoran a los mismos dioses, tienen las mismas costumbres, tienen las mismas tradiciones, tienen la misma lengua y tienen la misma práctica política. Tienes para tu escudo y tu lanza, puedes formar parte de la milicia. No tenían un ejército profesional todavía. Esparta va a ser la primera ciudad-estado que sí va a constituirse como una ciudad guerrera, ¿no? Como tal. Pero vaya, los Koroi nos dicen, así se debe ver a un joven griego. ¿Quieres ser ciudadano de Corinto, un ciudadano de Micenas? ¿Quieres ser un ciudadano de Macedonia? ¿Quieres ser un ciudadano de Esparta? ¿Quieres ser un ciudadano de Platea? Te tienes que ver así para ser digno de portar tu lanza y tu escudo, ¿no? Por eso los griegos dicen, bueno, hagamos lo que hacían los egipcios, hagámoslos igualitos, para que no haya duda de que así es como se ve un griego, ¿no? Pero los griegos, nuevamente insisto, tienen una peculiaridad fantástica, que es un proceso de racionalización inédito. Los griegos inventan como tal, como diría Jean-François Châtelet, inventan la razón como tal, ¿no? Como la entendemos hoy. El pensamiento racional, que es un pensamiento que sistematiza patrones, pero que además genera explicaciones abstractas, causales, respecto a lo que tienes enfrente. Hagan el ejercicio. Los primeros escultores griegos llegaron a la conclusión de que en promedio el cuerpo humano está hecho, insisto, con base en proporciones. ¿Cuál es la proporción? La cabeza humana, de acuerdo con ellos, los primeros escultores, la cabeza humana, decían ellos, mide 1/8 del cuerpo. Es un patrón fantástico haberlo descubierto, ¿no? Después Fidias dirá, no, es 7 cabezas y media, y va a afinar el tema, ¿no? Claro, hay unos que somos más cabezones que otros, ¿no? Pero el tema es que en términos generales, los griegos piensan, los primeros escultores, que la cabeza humana mide 1/8 del cuerpo. Y con base en eso van a generar toda una estrategia escultórica y toda una estrategia arquitectónica. Los primeros edificios de los grandes templos griegos, las basílicas que generan, el Partenón, por ejemplo, que es la gran basílica por excelencia en términos arquitectónicos, lo que vamos a ver es que tiene la proporción justamente del cuerpo humano. Después, cuando cambia el orden al orden iónico, vamos a ver que se toma la proporción ya no del pie masculino, sino del pie femenino. Ahorita comento eso, ¿no? Pero a los griegos les importa entender cuáles son los patrones que tenemos, explicarlos y sistematizarlos. La gran diferencia que hay, por ejemplo, entre las matemáticas griegas o helénicas antiguas y las matemáticas egipcias es que los griegos axiomatizaron, construyeron teoremas, construyeron fórmulas, construyeron idealizaciones respecto de la estructura geométrica del mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay una cosmogonía detrás. Para los griegos había un orden que estaba estructurado a partir de lo que puedes conocer por las matemáticas. Esos son los griegos antiguos. Creen que el cosmos fue construido con base en proporción, en cuenta y razón. No fue hecho nomás al azar y a lo loco, ¿no? No es que aventó ahí los dioses la materia y se formó al azar y pues ahí como se va, ¿no? No, para los griegos antiguos era tan importante conocer de manera tan detallada a sus dioses porque así podían conocer cuál era el orden cósmico que había que seguir. Y ese orden tenía que reflejarse en las leyes, tenía que reflejarse en la arquitectura, en el arte en general. Por eso los griegos construyen esto, hacen este tipo de esculturas. Van a ir avanzando cada vez más y van a ir generando
cuestiones tremendamente hermosas, ¿no? Con base en esta forma de racionalidad. Piensen ustedes, miren, les voy a mostrar 2 ejemplos más de cómo va cambiando esto y cómo los griegos van generando una complejidad de pensamiento estético, político, matemático y de todos los tipos que ustedes quieran, de manera cada vez más compleja y de manera cada vez más también de acuerdo con los cánones y los patrones propios de lo griego, también más hermosas. A mayor complejidad, evidentemente había la idea de mayor belleza. Hay una asociación entre lo que guarda razón y proporción y lo que es bello, y eso lo vamos a ver justamente cuando veamos en un momento más la discusión de Platón y los sofistas. ¿Hasta aquí algún comentario o duda? ¿Nada? No veo el mano levantada. Bien, voy a volver a compartir la pantalla. Fíjense. Los griegos van a comenzar a hacer este tipo de cosas. Esto ya es el siglo V antes de Cristo, los altos, ¿no? Muy cerca de 600. No se sabe si este es Poseidón o Zeus, ¿no? Recuerden ustedes que Zeus aventaba un rayo, Poseidón aventaba el tridente, ¿no? No se sabe si es Poseidón o si es Zeus. Pero fíjense cómo la escultura ya tiene un patrón distinto al anterior, ¿ya vieron? Los griegos dijeron, bueno, hicimos los koroi, pero como sabemos matemáticas, podemos hacer más cosas y las podemos llevar a la aplicación directa y fíjense lo interesante, todos estos elementos voy a tratar de sintetizarlos en un rato más, pero fíjense cómo ellos piensan que a partir del conocimiento de la idea pueden modelar lo material. Esa es una idea, otra vez, inédita y fantástica que todavía hoy nos alcanza, ¿no? A partir de cómo sistematizo, cómo abstraigo a la realidad, luego puedo ir de vuelta al mundo y moldearlo tal y como lo estoy pensando en los patrones matemáticos que genero. Bueno, a partir de eso, fíjense, va a haber una estructura totalmente simétrica de las esculturas, ¿no? Para la pintura lo mismo, hay una simetría perfecta, ¿no? En donde la mitad de la materia de la pintura, pues está del lado derecho y del lado izquierdo. Lo mismo ocurre acá con la escultura, pero fíjense cómo ya no es el mismo patrón que teníamos con los koroi, ¿no? Aquí ya hay una flexión, hay un conocimiento. Estas esculturas son anatómicamente correctas, ¿no? Es decir, hay un conocimiento de la anatomía humana, de la geometría del cuerpo y de cómo esta geometría se corresponde con una geometría naturalmente existente que es reflejo no de otra cosa, sino de la geometría del cosmos. Los griegos no se veían como individuos aislados, como nos vemos ahora, ¿no? En realidad se sentían parte de una estructura ni siquiera política, de una estructura cosmológica que les daba orden y sentido a su existencia y realidad. Entonces empiezan a crear este tipo de esculturas y vamos a ver, no sé si ahí, no cambió. Miren, empiezan a generar cosas de verdad fantásticas como esta, ¿no? Miren, los griegos, esta está fantástica porque los griegos inventaron una cosa que se llama el quiasmos, ¿no? En estética. Aquí les voy a poner esto. El contraposto, ¿no? O la contrapostura. Es la primera vez que en la historia de la estética vamos a ver un esquema que ya no es totalmente geométrico en el sentido de ser solo líneas rectas. Los griegos entienden la geometría de la curva. Acuérdense, descubren el pi, ¿no? Entienden lo que es la espiral y entienden lo que es geométricamente el círculo. A partir de eso y de su idea de la proporción del cuerpo humano, esta es una réplica, ¿no? De una escultura griega. Pero fíjense cómo los griegos se dan cuenta de que poner a los monos así todos rígidos y con el pie hacia adelante no era natural, no respondía a la estructura del cosmos, ¿sí me explico? Y entonces descubren cómo hacerle para que en la escultura se pueda reproducir este movimiento supernatural de cuando inicias a caminar. Se supone que tenía un cayado aquí, ¿no? Es un joven pastor. Y este joven pastor, o vaya, quizá era, no sé, otra cosa, pero se supone que tenía aquí un cayado. Lo que nos está indicando es cómo naturalmente el cuerpo se mueve. Esta es una escultura totalmente dinámica. Vean la posición de la pierna.
Ya no es la pierna izquierda la que va hacia adelante, ahora está a la derecha, ¿ya vieron? Cambia el patrón, cambia la lógica de la estructura porque están respondiendo otra vez a una idea del cosmos, sí, como estructura matemática y geométrica, pero también como una estructura dinámica, como una estructura que no es solamente línea recta, sino también círculo y también espiral. Entonces van a construir esto que se llama el quiasmos, ¿no? El contraposto que a Miguel Ángel le encanta y lo va a usar en todas sus obras, y van a empezar otra vez a generar otro tipo de cosas que ya son de una tremenda complejidad, como esta que les voy a poner ahora, y que se conoce como el hombre del disco, ¿no? El lanzador de disco. No sé si ahí la ven. Esto ya es otra cosa, ¿no? Es decir, los griegos llegan a esto a partir de la idea del semicírculo y las líneas rectas, ¿no? Cómo se van generando contraposiciones, la idea del ángulo, la idea del triángulo, la idea del rectángulo y la idea de los círculos y los semicírculos. Hay geometría pura aquí, ¿no? El movimiento del cuerpo humano en la competencia olímpica, pero también en la guerra y también en la danza y también en todas las actividades propias de lo humano, corresponde a una estructura cósmica que se puede conocer y racionalizar. Esa es la gran cosa de los griegos. No hay misterio. No hay esta idea mistérica de la tradición judaica, por ejemplo, donde Dios se te revela, ¿no? Conoces lo que Dios quiere que sepas de él, como a través de escrituras, a través de revelaciones, a través de sueños. Siempre hay un asunto mistérico. Los griegos no tienen eso. Los griegos saben que hay una razón y esa razón la podemos adquirir, o mejor dicho, la tenemos naturalmente, podemos desarrollarla y por lo tanto adquirir el conocimiento que tienen los dioses. No es que me los compartan, es que soy tan parecido a ellos que puedo pensar como ellos. Es esta idea, desde luego, de Prometeo, que nos regala el fuego de los dioses, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con los helenos antiguos, a partir de estas obras, es el surgimiento de una idea cosmológica que nos explica cómo está articulado el mundo. Recuerden ustedes que las primeras explicaciones que nos dan los griegos del mundo son vía dos grandes referentes. Por un lado, la gran épica, de Homero y la Ilíada, y por el otro lado, la idea cosmológica que nos da Hesíodo a partir de su Teogonía justamente y su gran texto de los trabajos y los días. Estas dos grandes, estos gigantes del pensamiento antiguo, Homero por un lado y Hesíodo por el otro, sin obviar desde luego la cuestión homérica que llaman los expertos en literatura, ¿no? La cuestión homérica es justamente esta discusión de quién era Homero, si realmente existió o no, ¿no? Homeros, en griego, pues no significa precisamente un hombre, es el que canta, es un aedo, ¿no? Entonces, Homero, que declama y que nos lleva a los cánticos, pues evidentemente transmite una serie de saberes. Se le atribuye la Ilíada, sin lugar a dudas, pero no así la Odisea, que está escrita casi 100 años después a los versos de la Ilíada, ¿no? Por lo tanto, es prácticamente imposible que las haya escrito la misma persona. Entonces, esta gran épica que tenemos en la Ilíada y la Odisea nos da los primeros referentes de cómo se piensan a sí mismos y cómo piensan a la realidad. ¿Por qué es importante para la formación de las tradiciones epistemológicas Homero en un primer momento? Porque Homero es un gran aedo, ¿no? Dicen que era ciego, ¿no? Y recuerden ustedes que la Ilíada y la Odisea están escritas en verso. ¿Alguien sabe por qué las escribían en versos? Versos yámbicos, hexámetros. ¿Quién sabe por qué se escribían en verso? O nomás porque no tenían qué hacer y se les ocurrió hacerlo ahí. ¿Ni idea? Porque es más fácil memorizar. Y más en esa estructura. La Ilíada, no es que hubiera libros como ahora y la anduvieran distribuyendo por toda la Grecia antigua, ¿no? En realidad, los aedos iban de pueblo en pueblo cantándola. Y se hacían torneos, competencias, para ver quién declamaba con mayor exactitud los versos de la Ilíada.
Y de hecho, en las grandes festividades se cantaban, es decir, se declamaban, pero con música. Había una cítara, siempre acompañando, con acordes ya establecidos, con un canon preestablecido también, para acompañar el canto de los versos de la Ilíada. Entonces, iban en el pueblo y lo que hacían era el despliegue de la memoria, que es uno de los grandes temas que los griegos van a poner ahí. Mnemósine, ahorita le doy la palabra, Norma. Mnemósine, la diosa de la memoria, es tan importante para los griegos que es finalmente la fundadora de la posibilidad del conocer, tal y como lo pensamos ahora. Por eso los griegos tenían en esta etapa, primero insisto, la gran épica, esta idea de memorizar y transmitir a partir de la oralidad. Walter Benjamin va a pensar justamente que allí es donde surge la gran figura del narrador. Homero es el narrador por excelencia, porque transmite experiencia de vida, porque transmite conocimiento del mundo. Recuerden ustedes que los mitos homéricos no eran una historia más. Es decir, cuando iban los aedos cantando de pueblo en pueblo, no es que fueran a contarte una historia, así como Cachirulo, ¿no? No sé si alguien llegó a verlo, pues, son muy jóvenes, no saben de mi edad, pero había este señor Cachirulo que contaba cuentos y nos entretenía en la tele. No era eso, ¿no? Cuando llegaban los aedos a contarte algo, es que te estaban contando la verdad del mundo. No era una historia, no era una leyenda. El mito tenía esta capacidad explicativa de la realidad. Te estaban diciendo algo que ellos asumían que era verdad. ¿Por qué era verdad? Porque finalmente correspondía esta estructura a la estructura del cosmos y correspondía a las grandes narraciones de las primeras tradiciones orales religiosas que se habían generado en la Grecia antigua. Adelante, Norma, por favor. Hola, doctora, hola a todos. No, pues solo era comentario respecto a lo que dijo de por qué era en versos yámbicos y justamente iba a eso, que pues era por la métrica y la sonoridad, bueno, cuando tengo entendido, porque de hecho ese es uno de los orígenes del teatro, ¿no? Que iban, acompañados de música, etcétera, lo que acaba de mencionar, pero bueno, era eso, que era por la métrica, por la sonoridad que daba el estar, bueno, al momento de decirlo en voz alta. De acuerdo, gracias, Norma. Recuerden ustedes que los griegos están pensando en términos de cuenta y razón, de orden, de proporción, de armonía. Por eso lo que dice Norma es muy importante. Es decir, cuando llega y canta el aedo, si no había, por ejemplo, alguien con la cítara, daban golpes con el bastón para ir marcando los tiempos en los cuales se declamaba. ¿Por qué? Porque había armonía, hay ritmo, hay cadencia, dado por la estructura lingüística. Del otro lado tenemos al gran Hesíodo. Hesíodo, que narra cómo surge el universo, ¿no? Acuérdense cómo nos narra esta creación, ¿no? Primero fue la negra Nix, el Ponto, surge Océano, y luego de que surge Océano, surge el terrible Urano, no el dios, sino el primer Urano, los dioses primigenios, y luego van a ser justamente ahí sí ya Urano, ¿no? Que yace con tierra y empieza a parir a los titanes. Urano que luego va a ser asesinado por su hijo Cronos, y luego Cronos asesinado por uno de los titanes, que no son los Sinoceus, ¿no? Bueno, lo que nos narra ahí Hesíodo es una sistematización de los mitos. Por eso es tan importante su obra y por eso es tan importante no solamente la teogonía, sino también los trabajos y los días, donde nos narra, por ejemplo, la historia de Heracles y donde nos narra la ampliación del mito de Prometeo. Voy a entrar por ahí con Hesíodo. Hesíodo no solamente nos dice ¿cómo es esta genealogía de los dioses, estos árboles genealógicos? ¿Quién es hija o hijo de quién? ¿Quiénes son los primeros? ¿Quiénes son los segundos? ¿Por qué Zeus se convierte en el rey del Olimpo? O en el soberano del Olimpo. Sino que también nos va a decir cómo surgimos los seres humanos. Recuerden que en los trabajos y los días nos habla de diferentes generaciones, ¿no? de humanos. Y nos va a decir el gran Hesíodo que Zeus creó a los hombres, ¿no? Primero los hizo de barro, etcétera, y luego nos hizo tal y como nos tenemos acá, ¿no? Pero los hombres eran muy torpes, ¿no? Y este personaje, Prometeo, quería mucho a la humanidad, ¿no? Se enamoró de unos seres tan extraños como nosotros, narrado así por Hesíodo, creo que tenía razón,
Pero el compañero Prometeo nos veía como con ciertas posibilidades, ¿no? Y se enojaba mucho con Zeus, porque Zeus pues, nos maltrataba, ¿no? Y nos traía dando tumbos de un lado para otro, ¿no? Lo que va a pensar Prometeo es que no sería tan mala idea regalarnos un poco del fuego de los dioses, de la inteligencia, ¿no? Y va y se roba un poquito el fuego de los dioses y nos los entrega, ¿no? De ahí viene la chispa matemática y la memoria, nos dirá Prometeo. El mito prometeico no solamente es importante porque narra esta idea de cómo los dioses comparten en contra de la voluntad del propio Zeus, pero cómo a los dioses les es robado el fuego y cómo nos es entregado para participar de esta capacidad de raciocinio divino, ¿no? El mito de Prometeo no acaba ahí. Se enoja tanto Zeus que castiga a Prometeo, ¿no? Acuérdense, lo encadena y lo pone ahí para que los cuervos le coman los buitres, ¿no? Le coman el hígado, ¿no? Los griegos sabían que el hígado se regenera, por eso es la metáfora, ¿no? Dado que era un dios, pues el hígado le crecía en la noche y al siguiente llegaba de nuevo el ave a devorarle el hígado, ¿no? Y un tormento tremendo al que los somete Zeus. Pero, además, y fíjense qué conocimiento tan interesante tenía, ¿no? De esto de que se regenera el hígado, ¿no? Hay un gran hepatólogo contemporáneo que en algún programa de México Social, perdón por la digresión, pero es más para relajar la cabeza, ¿no? En algún programa de México Social le comentaba el doctor Fuentes que el hígado se regenera cada 6 meses, ¿no? Que tardaría 6 meses en regenerarse. Por ejemplo, si alguien lo tiene muy dañado por consumir mucho alcohol y deja de tomar, en 6 meses el hígado se regenera si es que no hay un daño irreversible, ¿no? De ahí que varios asumimos esa tesis y pues coincidimos varios en que se puede estar borracho un día sí y uno no, ¿no? Así ya cumples tus 6 meses de regeneración y no tienes bronca. Entonces, bueno, la idea del hígado que se regenera ya la sabían los griegos, dado el gran conocimiento médico y anatómico que tenían, y por eso es que ponen el mito de Prometeo a comerle el hígado, pero ahí no acaba otra vez el tema, ¿no? Está la furia de Zeus, que decide extender la venganza en contra de Prometeo. Prometeo tenía un hermano que se llamaba Epimeteo. Si alguien se sabe ya la historia, pues le ofrezco una disculpa, ¿no? En términos generales para describir qué está pasando en Grecia. Entonces, Epimeteo, que es el hermano de Prometeo, era muy querido por los dioses y le es entregado en regalo, fíjense, la estructura patriarcal de allá viene también, lo que se ponen de acuerdo y Zeus perversamente piensa darle un regalo tremendamente pernicioso a Epimeteo. Inventa Pandora, ¿no? Y le pone todas las virtudes posibles a Pandora. Y le pone además una cualidad que ya no es una virtud para los griegos, sino un defecto. Pandora es tremendamente imprudente, ¿no? No tiene la virtud de la prudencia, de la frónesis, ¿no? Y entonces deciden llamar a Epimeteo y decirle, ¿qué crees? Te queremos tanto que te vamos a dar a Pandora para que te cases con ella. Hermosísima Pandora, todas las virtudes posibles. Pues Epimeteo la ve y dice, no, pues de aquí soy, ¿no? Claro que me caso. Entonces se casa con Pandora y los dioses le dan muchos regalos, ¿no? Y de esos regalos le dan una vasija, no es una caja, ¿no? Está mal traducido eso. Le dan una vasija hermosísima, ¿no? De estas pinturas negras que ya tenía la alfarería griega antigua. Y le dicen, nomás que esta no la abran. Está bien bonita, pero no la vayan a abrir, ¿no? La única condición que le ponemos. Todos los demás regalos ya los tienen, pero esta vasija no la vayan a abrir. Que tiene un secreto. No le han dicho eso a Pandora, ¿no? La vuelven curiosa, la hacen por naturaleza así, bueno, pues ahí está con la tentación. Y un día Epimeteo sale a trabajar, ¿no? Pandora se queda en casa y empieza a escuchar voces, ¿no? Que le llaman Pandora, Pandora, ¿no? Vienen de la vasija. Y Pandora, pues, en la imprudencia que le asignan los dioses como contravirtud, va y baja la vasija y la abre. Bueno, cuando la abre, aparecen todos los males de la humanidad.
salen de ahí la peste, la enfermedad, la guerra, la violencia, la muerte. Y cuando Pandora ve que salen todos esos horrores y monstruos, pues la vuelve a cerrar, pero pues ya era demasiado tarde. Se habían escapado y el destino de la humanidad estaba sellado. Sin embargo, había otra diosa que nos quiere, llamada Atenea. Y Atenea había puesto algo más al fondo de la vasija. Y cuando la vuelve a tapar, Pandora vuelve a escuchar voces que le llaman otra vez, Pandora, Pandora, pero ya vio el desastre que había armado y no la quiere volver a abrir, pero es muy curiosa. Entonces decide regresar a la vasija y la vuelve a abrir, y de la vasija sale la esperanza, el último gran regalo que nos hace Atena como parte de los dioses y que nos permite vivir esta vida de calamidades y esta vida de tragedias, ¿no? Fantástica la narración, ¿no? Es decir, en estas narraciones que son de una sabiduría profunda, compleja, lo que está cifrado y sistematizado es todo un conjunto de tradiciones orales, previas, en las diferentes ritualidades griegas. Hay diferentes ritos en Grecia, ¿no? En la Grecia antigua. Va a haber la tradición de los órficos, va a haber la tradición de la teogonía hesiódica y va a haber la tradición también de la ruta apolínea, ¿no? Después se va a complementar con, con los ritos dionisíacos, ¿no? Que también los narra cómo nace Dionisos. Es tan potente la narración que nos da Hesiodo que justamente en las historias que construye sobre lo divino, lo que nos da es cuenta de cómo había esas tradiciones y el gran sistematizador de ellas es Hesiodo. No solamente es un autor importante porque nos da los primeros mitos, sino porque otra vez los mitos no eran una historia más. Para los griegos antiguos los mitos eran historias verdaderas, que racionalmente te explican por qué ocurren cosas y por qué ciertas cosas deben ser de cierto modo y no de otro. Piensen ustedes en cómo se van generando una síntesis de una eticidad, de un ethos, como le llama Hans Georg Gadamer, ¿no? Este ethos que habla de un sensus communis, ¿no? De esta forma de pensar de una comunidad que forma una estructura de pensamiento específica y que da origen a preguntas como las que vamos a ver en la segunda parte de la sesión. Cuando Hesiodo narra, por ejemplo, el surgimiento de los dioses, va a ir generando historias o va a ir sistematizando. Hesiodo no las inventa, las sistematiza, ¿no? Insisto en eso. Y lo que va a decirnos es, por ejemplo, cómo nace el gran dios Dioniso, ¿no? Que es esta tensión que luego Nietzsche va a desarrollar cuando hace el análisis de la tragedia entre el espíritu de Apolo y el espíritu dionisíaco, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir es que, por ejemplo, Dionisos forma parte del panteón olímpico y es uno de los pocos dioses que no nace de una diosa, ¿no? Hay 3 dioses en el panteón olímpico que tienen una caracterización sui generis, no nacen de la unión necesariamente de dioses, ¿no? La primera de ellas, por ejemplo, es Afrodita. Afrodita nace adulta, de hecho, y no nace de ningún dios. ¿Alguien sabe de dónde nació y cómo nació Afrodita, según Hesiodo? Ni idea. Narra Hesiodo que Cronos, una vez que está harto junto con su madre, ¿no? Su madre se queja y dice, este es un homicida, ¿no? Mata a mis hijos. A ver, hijos míos, ayúdenme a matar a su padre, ¿no? Ninguno de los hijos quiere, excepto Cronos. Y Cronos dice, pues yo voy y me lo echo, ¿no? Entonces, Gea le da una gran hoz y va cuando está dormido y lo ataca con la hoz. Y lo que hace es castrarlo, ¿no? Le corta los genitales. Y una vez que le corta los genitales, se desangra el gran Urano y Cronos toma los genitales y los arroja al profundo océano. Cuenta el mito de Hesiodo que de eso que arroja al mar, de los testículos de Urano, empieza a brotar espuma y sangre, ¿no? Pasa el tiempo y de esa espuma y sangre nace Afrodita, directamente en los genitales de Urano. Por eso Afrodita es la diosa de la pasión. Por eso Afrodita es la erotización del mundo en pleno, ¿no? Narran que cuando nace Afrodita,
surge de la espuma de los testículos o los genitales de Urano, y de inmediato las conchas marinas van gigantes, porque algo tan hermoso como lo era Afrodita no debía ser tocado siquiera por las aguas puras del mar, ¿no? Entonces llegan las conchas, la toman y la llevan hacia la playa. Llega Eolo y llegan los otros dioses, porque está la frugalidad, está la potencia erótica, que por donde va pasando Afrodita nacen cosas, ¿no? Las flores salen, los pájaros literalmente vuelan, la naturaleza toma una exuberancia tremenda, ¿no? Entonces, Afrodita nace de ahí, nace adulta y se convierte en una de las grandes potencias de las divinidades griegas, ¿no? Los griegos siempre piensan por oposición. ¿Quién es la oposición o quién es la contraparte de Afrodita, que es pura pasión, que es puro erotismo, que es pura, de verdad, lubricidad, ¿no? En el ser completo. Bueno, pues su contraparte es Atenea, ¿no? ¿Quién sabe dónde nace Atenea? ¿Idea? Bueno, narra el propio Hesiodo que Zeus tiene una pareja y está embarazada, pero el oráculo le advierte y le dice, oye, ¿qué crees? Que te va a pasar lo mismo que a Cronos. De una de tus parejas van a ser un dios que te va a matar. Entonces se espanta, ¿no? Dice, no, pues a mí no me va a ocurrir. Y lo que hace es engullir a la mujer embarazada, ¿no? Entonces la come, pero como venía embarazada, pues Atenea se queda en la cabeza de Zeus. Y una vez que madura, Zeus se abre el cráneo con un hacha que le da Hefesto, se abre el cráneo y de ahí nace Afrodita. Pero nace, fíjense, no solamente, a diferencia de Afrodita, Atenea nace vestida con escudo, lanza y con su armadura, ¿no? Afrodita no es para nada esto que es Atena. Atena es la diosa de la guerra, la protectora de los héroes, pero también es la diosa de la inteligencia. Es la racionalidad pura, nació del cerebro de Zeus, imagínense eso, ¿no? Y nace adulta, no tiene madre en sentido estricto, ¿no? Entonces, estas oposiciones, Nietzsche creo que no lo pudo ver, no solamente eran entre Apolo y Dionisos, era la oposición también entre Afrodita y Atena. Afrodita es la diosa del trabajo. Hay algunos pasajes de cantos homéricos y de cantos hesiódicos donde se cuenta, por ejemplo, que en una ocasión Afrodita se pone a tejer, ¿no? Pone a hilar. Entonces enfurece a Atena, ¿no? Y va y le reclama a Zeus y le dice, oye, está invadiendo mi ámbito, está trabajando. Pues, ¿cómo se le ocurre? Si la dejas trabajar, no vuelvo a hacer nada de mis deberes. Entonces Zeus se enoja con Afrodita y le dice, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué trabajas? ¿No? Tu chamba es otra, ¿no? Ponerte ahí, y la castiga, ¿no? A Afrodita, porque estaba invadiendo las competencias de la divinidad Atena. La otra contraparte de Afrodita, pues es Artemis, ¿no? La diosa de la naturaleza y la agricultura, como diríamos ahora, y que además es protectora de las vírgenes, ¿no? Artemis, junto con Atena, son diosas vírgenes, no tienen sensaciones eróticas, pasionales. Afrodita sí. Bueno, estas tensiones, créanme que no son cuentitos, ¿no? En realidad nos hablan de una ética, nos están hablando de cómo los griegos perciben que el mundo es un conjunto de oposiciones. Para cada posición hay su contraparte, cada frente tiene su opuesto, cada frente tiene el anverso. Si hay una diosa que es puro erotismo, pura pasión, pura sensación, hay otra que es pura inteligencia y racionalidad, estrategia, guerra, militar. Atena frente a Afrodita, ¿no? Así como hay una diosa de la pura pasión, del amor que es desenfrenado, hay una diosa que es puro amor, pero amor filial, y un amor que se expresa en producción, trabajo, que es Artemis, ¿no? Y así vemos la oposición entre Apolo y Dioniso, ¿no? Dioniso es esta otra divinidad que nace siendo niño, pero fíjense qué curioso, Dionisos es en realidad un héroe que luego es elevado a rango de dios completo. Sémele, una humana, empieza a tener sus que veres con Zeus, ¿no? Zeus era un depredador sexual como pocos, y seduce a Sémele, ¿no? Sémele le provoca los celos a Rea, la esposa de Zeus, y esta enfurece, se enoja mucho con Sémele, ¿no? Era muy celosa, ¿no? Posesiva de Zeus, ¿no? Y entonces va y le dice a Sémele, ¿qué crees? Que se te aparece
no es el campesino, no es el que se te aparece así, es un Dios. Y tú estás fornicando con un Dios. Así es que, para que ya no te engañe, que es otra cosa que no es, exígele que se muestre tal cual, para que veas que te engaña. Y le dice Semele, oye, pero pues, yo soy una simple mortal, ¿no? Sí, pero muere de pasión por ti. Entonces, niégale el favor sexual y vas a ver cómo se te revela. Entonces, Semele le cree y ahí va, ¿no? Entonces Zeus le dice, oye, pues ya vengo, ¿no? Y esta le dice, no, espérate, o me dices quién eres en realidad y te me revelas, o ya no hay cariño. Entonces Zeus le dice, no, espérate, pues es que yo soy un dios, pero si me muestro tal cual soy, pues te voy a fulminar. No me importa, se empecina, le hace caso, y pues convence y le dice, bueno, pues si eso quieres, pues ahí va, ¿no? Entonces Zeus se le revela, y pues es un trueno, un rayo, y fulmina, calcina literalmente a Semele, ¿no? Semele estaba embarazada, estaba encinta, y lo que hace Zeus es traer el producto, se abre el muslo y ahí lo deposita. Se cose el muslo y espera que madure, ¿no? De ahí nace el portentoso, genial y fantástico dios Dionisos, dios del vino, de la fiesta y la orgía, ¿no? Este Dionisos que nace de ahí es uno de los pocos ejemplos de dioses que resucitan. Dionisos fue asesinado por sus hermanos, ¿no? Cuando nace y estaba chiquito, Zeus lo quería mucho, cuenta Hesíodo. Y entonces los titanes, sus hermanos, lo odiaban por eso, ¿no? Le tenían mucha envidia porque era el favorito de Zeus. Medio se sentía, creo, culpable Zeus, ¿no? Por lo que le había hecho Semele. Entonces, cuidaba mucho a Dionisos y sus hermanos. Fíjense qué interesantes estructuras las de los mitos, ¿no? Cuando uno los ve desde esta perspectiva. Lo que hacen, un día los titanes, está jugando el niño, Dionisos, y le dicen, ven, mira, ven acá, ¿no? Y el niño ahí va, ¿no? ¿Qué quieren? Pues mira qué bonitos juguetitos, ¿no? Y le enseñan juguetes, literalmente así, y se lo llevan y lo matan, ¿no? Y lo descuartizan, literalmente, le cortan brazos, piernas y cabeza. Así de salvajes eran las historias y violentas de los griegos, ¿no? Pues cuando lo descuartizan, estaba observando el tema la tremenda diosa Atena junto con Artemis. Entonces ven lo que ocurre y se llevan el cuerpo descuartizado y lo llevan con Hades, ¿no? Para que lo reviva, lo reconstruya. Y Hades lo reconstruye y Dioniso resurge. Fíjense qué interesante, un dios resucitado, ¿no? Un dios que regresa de la muerte. Si les suena algo parecido, créanme que no es mera coincidencia. Entonces, Dionisos resurge de ahí. Hay otros mitos y otras historias que narran cómo Dionisos escapa de la muerte varias veces, ¿no? Lo que nos dicen entonces estas historias, que otra vez no son cuentitos, no son leyendas. Para los griegos antiguos, esta era la narración racional de cómo había existido el mundo y por qué existía como existía. Hay un orden. Zeus es el gran impartidor de justicia. Hay varios pasajes en las letras de Hesíodo donde Zeus es el gran árbitro, el gran juez, el que dirime los grandes pleitos entre los dioses. Hay un pasaje que muestra muy claramente esto, ¿no? Se están peleando, no recuerdo si era Artemis con quién, pero se están peleando por una nimiedad y llaman a Zeus y dice, a ver, Pérez, esto es una tontería, a mí no me han... A ver, fulano, resuelve el tema, yo ya me voy, ¿no? Entonces, Zeus es el dispensador de justicia, pero también quien legitima a quienes son capaces de impartir justicia. Fíjense cómo están también ahí los gérmenes de una estructura de derecho, ¿no? De una estructura que establece lo que es justo e injusto y quién es capaz de impartir o no la justicia entre las divinidades y por lo tanto, por analogía, pues los hombres deberíamos tener una estructura que nos lleve a impartir justicia de manera equilibrada y prudente. Todo esto está en la Ilíada, todo esto está en la Odisea, todo está en la Teogonía y todo está narrado de tal manera que nos lleva exactamente a una cultura y una civilización que, a juicio de muchos, me incluyo ahí, ha llegado a la cúspide de la racionalidad humana, ¿no? Es decir, hay una construcción y una constitución racional que junto con las matemáticas y junto con la forma de pensar a partir de un lenguaje articulado, los griegos van a llegar a una síntesis súper potente que es la conciencia del lenguaje.
Recuerden ustedes que los griegos inventaron el alfabeto. ¿Cómo lo hicieron? Los fenicios tenían un alfabeto, ¿no? Y ese alfabeto tenía un conjunto de letras. Cuando llegan los griegos, déjenme mostrarles algo que nos habla de esto. Déjenme, ahorita les comparto la pantalla, denme un segundo. Voy a cerrar acá. ¿Dudas o preguntas hasta acá mientras abre mi pantallita? ¿Nadie? Fíjense, los minoicos y los micénicos, que son, digamos, los abuelitos de los griegos, lo que hacen es construir unas tablillas que se ven así. Ahí les va. ¿Ya lo ven? Ya, profesor. Ya, doctor. No, hay unas tablillas muy parecidas a estas que se llaman lineal A o lineal A. Este es lineal B. La A no se ha descifrado todavía, ¿no? Entonces los griegos cuando llegan a Micenas y encuentran el templo de Knossos y todas estas cosas, se encuentran con estas tablillas y dicen, ah, caramba, están bonitas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Ya vieron? Apenas se alcanza a ver. Pero tiene simbolitos, ¿ya vieron? Y esos simbolitos son letras, ¿no? Dicen, ah, caramba, estos compañeros tenían letras organizadas, y déjenme ponerles esto en la pantalla. Espérenme tantito. Y me van a decir si ya se ve. ¿Ya la ven? Sí, Sí. sí. Bueno, Sí. linear B o lineal B, ¿no? Como le llamaremos en español. Los griegos se encuentran con esto y dicen, ah, caramba, o sea que sí se puede escribir, ¿no? Es decir, no con monitos, como le hacían los griegos con los jeroglíficos, sino que puede haber símbolos o signos que pueden constituir un lenguaje. Así es como se ha traducido esta tabla de linear B, ¿no? De la cultura micénica. Y los griegos se encontraron con esto y luego se encuentran con el alfabeto fenicio que tenía 24 letras. Y les parece tremendamente innovador lo que estaban viendo. Fíjense cómo abrevan estos compañeros de todas las culturas y de lo mejor de las culturas de su tiempo. De los egipcios toman esta idea del canon y del orden. De los egipcios toman la idea de las matemáticas y la proporción y la razón, pero la axiomatizan. De los micénicos y los minoicos toman la parte cultural de la ritualización, de la religión, pero también van a recuperar el lenguaje, el alfabeto. Los fenicios inventan el primer alfabeto escrito a partir de esto que habían encontrado también de los micénicos, y los griegos dicen, no, bueno, pues es que esto se puede reconvertir y hay que construir nuestro propio alfabeto. El alfabeto es una invención griega. Antes de los griegos, como tal, no había un alfabeto. ¿Por qué es importante? Porque te da las reglas de cómo, no solamente cómo hablar, de cómo escribir. Y esa estructura novedosísima de escribir, esta idea de que se puede escribir de manera ordenada, implica que se escribe con base en reglas. Y esas reglas, otra vez, no son reglas que provienen de la cabeza loca de alguien, provienen del orden cosmológico, provienen del orden que nos dan los dioses a partir de la razón y que nos dicen cómo podemos calcular y cómo podemos hablar. Tremendo esto que hacen los griegos, ¿no? De ahí que, insisto, hay quienes creemos que estos constituyen de veras una de las civilizaciones que llevaron al máximo las capacidades humanas de raciocinio, sobre todo considerando los elementos técnicos que tenían. Hay quienes afirman que esto solo pudo ser posible de acuerdo con la estructura política que tenían los griegos. Porque recuerden que a diferencia de todas las otras culturas que tenían alrededor, todos los otros imperios y todas las otras sociedades, los griegos son los primeros, no hay otra cultura al menos que tengamos registro de ello, que plantean la existencia de hombres libres.
Eso no existía. Ni en Roma, ni en ni en Troya, ni con los persas, ni con los egipcios. Había un emperador, había un rey, había un orden establecido y había súbditos. Los griegos no constituyeron reinos así. Aun cuando se crearon algunos reinos, en realidad esos reinos eran de hombres libres. Y esa libertad reconocida como una parte constitutiva de la naturaleza humana es una gran invención de los griegos. Inventan la democracia, es el gran invento en términos de lo social y lo político de los griegos, ¿no? Esto, insisto, lo explican muy bien Jean-Pierre Vernant, Escotado y otros más expertos en la antigüedad helénica, ¿no? Lo que hacen es constituir pequeñas colonias, les decía yo, donde van estableciendo ciertas alianzas, pero de hombres iguales, libres. ¿Qué garantizaba la libertad? La propiedad. Tener la capacidad, insisto, de producir tus medios de subsistencia y excedente para pagar tu espada, tu lanza y educación militar y educación artística y matemática. Si tú podías pagar eso y eras ciudadano, es decir, nacido en la localidad donde estabas, eras un hombre libre. No requerías más que eso. Claro, hoy con los ojos y los lentes contemporáneos se critica, sí, pero tenían esclavos, sí, pero las mujeres no participaban, sí, pero los niños tampoco, sí, pero alrededor tenía puros imperios. Es una gran cosa que hayan logrado llegar a la idea de que los hombres, aún con todas estas limitaciones y la crítica que hoy se les puede llevar o se les puede realizar, aún con eso habría que reconocer o hay que reconocer que los griegos generan o inventan la idea de la libertad política. No dependo de nadie más que de mi razón y mi voluntad para ser libre. Y por eso discuto y por eso dialogo y por eso puedo participar de la cosa pública, al igual que todos los demás, que son libres e iguales como yo. Claro, insisto, hay la esclavitud, hay la exclusión de las mujeres, hay la exclusión de los extranjeros, hay la exclusión de las niñas y los niños, sin duda alguna. Pero hay esta idea de que hay libertad y que esa libertad le corresponde por naturaleza a ciertos individuos que nacen con almas libres. Esta idea de que el alma tiene no solamente inmortalidad, sino cualidades que es posible desentrañar a partir de la razón. Es decir, yo como sujeto racional puedo darme cuenta de quién soy y cómo soy. Eso que soy es una cabeza que está pensando, solo llegaremos hasta Descartes, ¿no? Pero los griegos se dan cuenta de que hay algo que se llama pensamiento y que eso algo que se llama pensamiento lo generamos a partir de las palabras y los números. Eso es una cosa, otra vez, inédita en la historia del pensamiento. Bueno, en esas estamos y estamos en el siglo V antes de Cristo. Llevamos 1 hora con 40 minutos. Propongo hacer una pausa de 10 minutos y regresamos para entrar al tema de cómo los griegos inician la reflexión de la filosofía, inventan la filosofía y a partir de ahí el surgimiento de esto que llamamos tradiciones epistemológicas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Nada? Bueno, hagamos entonces una pausa de 10 minutos, son 6:43. Regresamos 6:53, ¿va? Gracias. De acuerdo.